Hola, ¿qué tal? Soy Ania del Toro. Bienvenidos a una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy iniciamos una nueva serie de reportajes, esta vez sobre los riesgos de la automedicación, una práctica muy común en nuestro país. El uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un desperdicio de recursos. Expertos alertan sobre esta práctica, pues hay mucha desinformación sobre el peligro de automedicarse y tomar medicamentos como antibióticos sin haber sido indicados por un especialista. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman correctamente. Aunque esas cifras son a nivel mundial, la situación se repite en nuestro país, donde la automedicación es una práctica común en la ciudadanía. Realmente es una práctica muy peligrosa en todo el mundo, de especial importancia en República Dominicana, puesto que nuestros mecanismos de control son un poco más laxos que en otros países desarrollados. El doctor Alejandro Cambiaso, director de la Unidad de Salud Preventiva de la Plaza de la Salud, afirma que un médico debe tomar varios factores en cuenta antes de prescribir un medicamento a un paciente. Si el paciente es alérgico a uno de los componentes del medicamento. En segundo lugar, se toman en cuenta la función renal y la función hepática del paciente, ya que la mayoría de los medicamentos son procesados por la parte hepática y excretados por la parte renal. O sea que es muy importante tomar en cuenta estos factores. La edad, el peso y las condiciones de enfermedades preexistentes como hipertensión y diabetes también se deben tomar en cuenta a la hora de recetar cualquier medicina. Porque hay medicamentos que se contraindican en estos casos. E inclusive el peso del paciente, porque la dosificación de los medicamentos se basa muchas veces en el peso del paciente. Cambiaso pone como ejemplo los antibióticos, que existen de diversas generaciones y sirven para tratar distintos tipos de bacterias. También los antibióticos, cuando se utilizan en edades inapropiadas, pueden causar daños. Hay antibióticos que se tienen que utilizar después de que las personas tienen cierta edad, y a veces por la práctica de la automedicación o el uso indebido de estos antibióticos podemos estar creando efectos secundarios en nuestros pacientes. La OMS ha alertado sobre el abuso y mal uso de los antibióticos, ya que puede causar una verdadera epidemia de superbacterias. Los científicos señalan que los microorganismos se están volviendo cada vez más resistentes a los fármacos más potentes conocidos. Existe un gran problema a nivel de salud pública mundial en ese sentido, porque bacterias que antes podían ser manejadas de forma sencilla por el uso irracional de los antibióticos se transforman en bacterias polifármacos resistentes, o sea, resistentes a muchos de los antibióticos, lo que hace cada vez más difícil tratar estas enfermedades. Para el doctor Cambiaso, los antibióticos han marcado un antes y un después en la historia de la medicina, pues han permitido prolongar la vida de los pacientes y tratar enfermedades que hace 70 años habrían resultado mortales. Sin embargo, advierte sobre su uso irracional. Su uso de forma irracional o de forma alegre, por decirlo de otra forma, puede traer muchas consecuencias. Aparte de las antes citadas, inclusive, nuestra flora intestinal está formada por bacterias y bacterias que son favorables y que nos ayudan a los procesos de digestión y a los procesos de absorción. Utilizando de forma indiscriminada los antibióticos, podemos alterar esa flora intestinal y causar daños también en esta índole. Cambiaso recuerda que los antibióticos matan a las bacterias y no a los virus. Según datos de la OMS, los virus son los causantes de 9 a cada 10 dolores de garganta y todos los casos de gripe, dos enfermedades que en ocasiones son autotratadas erróneamente con estos fármacos. Por lo que si hay un proceso viral, un antibiótico no va a ser efectivo, a menos que aparte del proceso viral, haya un proceso bacteriano sobreañadido. Para la OMS, el principal problema es que en muchos países los antibióticos están poco regulados y se pueden obtener sin necesidad de receta médica. República Dominicana no se escapa de esta práctica. ¿Hay penicilina? No, ampicilina. Ampicilina hay. Penicilina, la mayor parte de la penicilina viene inyectada. Okay. ¿Y cuánto cuesta? La ampicilina, 5 pesos. Dame 2, por favor. Acudimos a varias farmacias donde nos vendieron antibióticos sin mostrar una prescripción médica. Mira, mi mamá tiene un problemita en la garganta.
que le duele. Ella utiliza un antibiótico, pero no. Acitromicina. Citromicina. A 108 pesos cada pastilla. A mí me habían dicho de una, no sé si amoxicilina o... Pero la amoxicilina no tiene la efectividad que tiene la citromicina. La citromicina se toma una por día porque es de amplio espectro y por un periodo de 3 días. La amoxicilina tiene que tomar una cada 8 horas. Y si la infección es muy grande, tiene que ser cada 6. Yo le voy a llevar la que ella me dijo, que es amoxicilina. Dame, no sé. ¿Cuánto ¿A amoxicilina? cómo son? A 22. A 22. Dame 5. Es muy importante que antes de utilizar antibióticos tengamos una evaluación médica para saber qué tipo de antibióticos vamos a utilizar, ya que hay antibióticos que se llaman de primera generación o segunda o tercera generación, y hacer uso racional de estos. Por eso entiende que los antibióticos deben ser utilizados solo bajo receta médica para evitar que las bacterias se hagan resistentes a estos medicamentos. Lo mismo piensa sobre otras sustancias para tratar distintas patologías. También medicamentos que se utilizan para el control del azúcar en los pacientes diabéticos, medicamentos que se utilizan para el control de la presión arterial en los pacientes que son hipertensos, medicamentos que se utilizan también para evitar riesgos cardiovasculares o cerebrovasculares tan sencillos como la misma aspirina o el clopidogrel, etcétera, deben de ser indicados por un personal médico. Antes de iniciar un tratamiento con cualquier medicamento, el doctor Cambiaso entiende que se deben sopesar los beneficios con las posibles contraindicaciones para cada paciente, para así poder tomar una decisión acertada sobre la dosis que necesita cada individuo. No se pierda en la segunda parte de este reporte cuáles otros medicamentos están siendo utilizados sin control por la población dominicana, en especial los jóvenes, y cuáles consecuencias puede traer en la salud el uso sin control de estas sustancias medicinales. Los espero después con más información después de la pausa. Continuamos con NCDN Investiga y la segunda parte de nuestro reporte especial sobre los riesgos de la automedicación. Los antibióticos no son los únicos medicamentos que se consumen de manera indiscriminada en el país. La Sociedad Dominicana de Sexología ha expresado su preocupación ante el creciente uso de estimulantes sexuales que se venden sin prescripción médica, pero también hay otros medicamentos cuyo uso sin control puede causar graves daños a la salud. Los estimulantes sexuales no son medicamentos controlados en el país, lo que permite su fácil adquisición. Por eso la Sociedad Dominicana de Sexología alerta sobre el uso indiscriminado de estos potenciadores sin necesidad. Y es lamentable ver cómo muchachos jovencitos, muchachos que a veces se inician en su vida sexual y ya usan este medicamento que no lo necesitan para nada. Marta Redondo, presidenta de la Sociedad Dominicana de Sexología, afirma que una gran cantidad de jóvenes está utilizando estimulantes sexuales sin control en busca de mejorar su capacidad de respuesta sexual y complacer a su pareja. Realmente estos medicamentos son para hombres que tienen problema de disfunción eréctil. Un hombre sano, y mucho más si es joven, no tiene que consumir estos medicamentos. El doctor Alejandro Cambiaso afirma que antes de comenzar a utilizar estimulantes sexuales, el hombre debe ser evaluado por un profesional de la salud, pues estos medicamentos pueden tener efectos secundarios graves y hasta ocasionar la muerte si quienes lo consumen padecen enfermedades cardiovasculares. Muchas veces estos pacientes no lo saben y tienen trastornos hipertensivos o tienen condiciones cardiovasculares o tienen condiciones que lo predisponen a desarrollar eventos cerebrovasculares o de cualquier otra índole, por lo que el consumo de estas sustancias de forma indiscriminada, sin la evaluación previa de un médico, realmente atenta contra la salud de los individuos. Asegura que cada día ven más problemas cardiovasculares como infartos y cardiopatías sistémicas en personas jóvenes por la mezcla de estimulantes sexuales con drogas. El uso excesivo de alcohol, al combinar estas sustancias también con estimulantes sexuales y al llevar prácticas de automedicación
con las cuales pueden tener consecuencias como las antes mencionadas. Además, un estudio realizado por estudiantes de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo reveló que 13% de los jóvenes entre 17 y 25 años de edad que utilizó fármacos para aumentar la potencia sexual padece síntomas de disfunción eréctil temprana. Lamentablemente, como se ha perdido la confianza, el hombre con el interés de tener una buena ejecución sexual consume estos medicamentos. Para Redondo, la publicidad juega un papel importante en el uso indiscriminado de estos potenciadores sexuales. Entonces, claro, la publicidad. Luego están los amigos y amigas que te los recomiendan. Hay gente que nunca ha usado algo, pero igual te lo recomienda. Y luego está la desesperación y la inseguridad. Por lo que te decía, muchos padres deben dar información. Mientras, Elaine Félix, directora y editora de la revista Respuestas, culpa a la pornografía del creciente uso de estimulantes entre los jóvenes. Que ellos quieren hacer lo que están viendo en esas películas y quieren tener la erección que ven en esas películas. Afirma que una situación similar ocurre con la pastilla del día después, utilizada por adolescentes con mayor frecuencia de la debida. Que se tome 5 pastillas en un mes, como le están haciendo, es un problema de salud, porque inclusive le está creando un descontrol a nivel de su ciclo menstrual, que es lo que estamos viendo. Asegura que los estimulantes y las pastillas del día después son temas recurrentes en las preguntas que hacen los jóvenes durante las jornadas de educación sexual que realiza Respuestas en escuelas públicas y colegios privados. Y el gran problema que tenemos es que ellos van a la farmacia porque un amiguito le dijo que se la tomó. Otra vez utilizamos la cámara oculta para acudir a una farmacia donde pedimos una pastilla de emergencia, la cual nos vendieron sin ningún tipo de advertencia. ¿Cómo se toma eso? Las dos juntas o una cada 12 horas, pero más seguridad, va y no se te olvide o se le olvida. Se toma las dos juntas, mayormente. Okay. El jefe de obstetricia del Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Mina alerta sobre el uso de misoprostol, una sustancia que se receta para tratar úlceras gástricas, pero provoca abortos en mujeres embarazadas. Estos medicamentos generalmente producen un aborto incompleto. Todo el contenido de la concepción humana no le expulsa. Entonces tienen que ir al hospital a hacerse la limpieza completa ya de parte del contenido del aborto provocado. Una situación sumamente difícil. Nuevamente acudimos a una farmacia para intentar adquirir este medicamento. ¿Y tú no tienes receta para eso? No, es con receta. ¿A ustedes le venden con receta? 113 pesos cada uno. Tiene que ser con receta. Ah, bueno. ¿Cuánto tú querías? Una. ¿Y que no lo venden con receta por qué? Porque regularmente eso debe ser bajo una prescripción. Yo te lo voy a vender. Y algunas farmacias saben que ese medicamento es peligroso y piden, piden la receta, pero el paciente, como es clandestinamente que usa ese medicamento, generalmente llega a un acuerdo con el de la farmacia o buscan una forma de conseguir ese medicamento para provocarse el aborto. El ginecobstetra explica que el mal uso del misoprostol puede tener consecuencias graves para la salud. Nosotros tuvimos en el 2010 una joven de 17 años que se tomó 6 pastillas de Cytotec de 200 microgramos, que eso es, una pastilla tiene 200, ya se tomó 6, y se produjo un estallido del útero que terminó ella sin útero y sin bebé. Le produjo una hemorragia terrible con múltiples perforaciones en el útero y terminó en histerectomía, que es lo que le dicen vaciado. Según el doctor Reynoso, la automedicación con óvulos vaginales es otro problema muy frecuente en el país. Acaban con la flora vaginal. La flora vaginal es lo que le permite a la mujer poder enfrentar
la parte exterior de la contaminación. El doctor afirma que los medicamentos simples para el dolor de cabeza también tienen sus efectos negativos si se usa una dosis mayor a la indicada. Y por cualquier cosita se toman 2 y 3. Eso se metaboliza a nivel del hepático, a nivel del hígado. Entonces, si tú le das una injuria permanente a ese hígado se va a resistir. De ahí viene que el hígado pierda fortaleza y ahí viene el hígado graso, un hígado más susceptible y más lábil. Por otro lado, el doctor Alejandro Cambiaso también alerta sobre el uso indiscriminado de medicamentos antiinflamatorios que frecuentemente son utilizados por la población para tratar inflamaciones, dolores musculares de garganta y otras dolencias. Si no se utilizan de una forma adecuada, pueden favorecer a que se produzcan complicaciones médicas como sangrados digestivos, como gastritis y como otros problemas. Por lo que realmente antes de medicarnos, debemos de tener la evaluación por parte de un profesional de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un desperdicio de recursos. Por eso los especialistas entienden que se deben tomar medidas adicionales para tener mayor control en el dispendio de medicamentos en nuestro país. No se pierdan la tercera parte de este reporte especial. ¿Qué medidas está tomando el gobierno dominicano para educar sobre la automedicación y evitar el uso indiscriminado de medicamentos? Los espero después de esta breve pausa. Gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y el reporte especial sobre los riesgos de la automedicación. Investigamos qué medidas ha tomado el gobierno dominicano para enfrentar el problema de la automedicación. Precisamente acaban de iniciar una campaña para educar a la población sobre el uso racional de medicamentos, pero realmente también hace falta mayor control en la venta de aquellos medicamentos que están detrás del mostrador en las farmacias. Dame una ampicilina, por favor. La Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, junto a otras entidades públicas vinculadas al sector salud, comenzaron a difundir esta campaña publicitaria para informar a la población dominicana sobre el uso racional de los medicamentos esenciales. Entonces, en esa campaña se están distribuyendo brochures al público en general, donde se le exhorta al uso racional, a no automedicarse. Segundo, a cómo vigilar que un producto sea de calidad, dónde buscar su fecha de vencimiento, su registro sanitario, cómo buscar su propedéutica, su posología que esté en español, que le indique. Además, y que sea siempre a través de una receta de un facultativo. El doctor Gustavo Rojas Lara explicó que la campaña se hará a través de radio, televisión y folletos con el objetivo de crear conciencia sobre el peligro de la automedicación. No todas las enfermedades requieren de medicamentos. Y segundo, cuando una persona sin el conocimiento empieza a ingerir un producto, va usando quizás un medicamento que no requiere. Segundo, no a la dosis y el tiempo que lo requiere. Y tercero, los efectos colaterales que pudiera o adversos que pudiera ingerir. El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional entiende que la población dominicana debe de estar más empoderada y educada sobre los riesgos de usar medicamentos de manera indiscriminada. Pero lo que está después del mostrador, todo debe de ser prescrito a través de un instrumento que es la receta y de un medicamento que esté debidamente regulado con su registro sanitario, que la población lo sepa. Hay que fijarse bien lo que uno compra. A pesar de educar a la población sobre la automedicación, Rojas Lara reconoce que hace falta una mayor regulación y vigilancia en las farmacias para que siempre exijan receta médica para antibióticos y otros medicamentos ubicados detrás del mostrador. Drogas y farmacia debe de estar
con mejores herramientas. Hay que aumentarle su presupuesto, hay que aumentarle la capacidad de los inspectores que puedan ir y una mayor regulación, pero también con una mayor soporte a este departamento, que es el que tiene que vigilar. La Dirección de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública se encarga de regular todo el sector farmacéutico y otorgar los registros sanitarios de los medicamentos que se comercializan en el país. De toda la farmacia legalmente regulada, se le dice que no se pueden expender medicamentos como antibióticos sin receta médica. El tema es que se necesita una conciencia de los ciudadanos, de la población acerca de ese tema, porque es muy difícil que la regulación esté encima de 2.500 farmacias. La licenciada Vilma Guerrero, directora general de Drogas y Farmacias, explica que en las 450 farmacias del pueblo hay un mayor control en la venta de medicamentos bajo receta médica. Sin embargo, admite que es más difícil monitorear ese proceso en las farmacias privadas. De hecho, se monitorea, pero fíjate que nosotros tenemos un cuerpo de inspectores, de 6 inspectores que van a la farmacia del pueblo, de la farmacia comunitaria, pero ¿cuántas farmacias yo tengo? Yo tengo 2.500 farmacias, o sea, realmente se hacen como arqueos. Guerrero de los Santos resalta que solo algunos medicamentos deben ser vendidos obligatoriamente con una receta controlada, ya que están regulados por la Ley de Drogas 5088. Los estupefacientes, que son como el diazepam, por ejemplo, los anestésicos, que son medicamentos que necesitan una receta especial y están regulados por la Ley 5088. Esos medicamentos no se le vende a ningún paciente, sino es con una receta, y el médico inclusive tiene que tener una certificación de droga y farmacia que ese médico está apto para recetar ese producto. Sin embargo, con otros medicamentos como los antibióticos que se encuentran detrás del mostrador, aunque el reglamento 246 indica que deben ser vendidos bajo receta médica, no establece obligatoriedad de ese cumplimiento. O sea, dice que debe de ser con receta médica, pero no tiene ningún tipo de sanciones. En cuanto al aumento del uso de estimulantes sexuales entre los jóvenes, la directora de Drogas y Farmacias afirma que es una situación que preocupa al Ministerio de Salud y entiende que su consumo debería estar avalado por la indicación de un médico. Preocupa la cantidad de muchachos jóvenes que están consumiendo ese producto, o sea, que realmente lo que se tiene que hacer es una campaña publicitaria donde se le diga lo peligroso que es para un joven consumir un medicamento que no sea, y más un estimulante sexual, que no sea indicado por el médico. Al preguntarle sobre implementar una regulación especial para evitar la venta de estimulantes sexuales y la píldora de emergencia a jóvenes y adolescentes, insiste en que la educación de la población ayudará a cambiar la cultura de automedicación. Nosotros lo que regulamos es que esté registrado y podemos hacer campaña y política de promoción de uso racional del medicamento. Pero quizás podamos tomar acciones tendentes a que las farmacias, mandar circulares a la farmacia para que no se vendan esos productos a menores de edad. Sin embargo, aunque se enviara una simple circular a las farmacias, realmente no existe un mecanismo eficaz para comprobar el cumplimiento de esta medida, que ni siquiera estaría regida por ley. Los riesgos de la automedicación son muy altos y para evitar este problema en la población, los expertos recomiendan que aparte de la educación se debe establecer mayores controles para el dispendio de medicamentos y que se exija una prescripción médica para aquellas medicinas que los requieran. Hay que destacar que según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los países no aplican políticas básicas para fomentar el uso racional de los medicamentos. La OMS entiende que la combinación de la formación y supervisión de los dispensadores de atención, la educación de los consumidores y el suministro de medicamentos en cantidades suficientes es eficaz para mejorar su uso racional. Sin embargo, realizadas de maneras separadas, todas estas intervenciones tienen un impacto muy reducido. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Soy Ania del Toro y los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga.